En el corazón de Silicon Valley, mucho antes de que las pantallas dominaran nuestras vidas, un niño caminaba entre huertos de albaricoques y garajes polvorientos. Su nombre era Steve, y aunque aún no lo sabía, estaba destinado a cambiar el mundo. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955. Fue dado en adopción por sus padres biológicos, Joan Schiebel y Abdul Fattah Jandali, a una pareja de clase trabajadora, Paul y Clara Jobs. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por una dualidad, raíces ocultas y una identidad en construcción. Paul no era ingeniero, pero tenía manos sabias. Le enseñó a Steve que cada tornillo debía colocarse con precisión. Si vas a construir algo, hazlo bien, incluso si nadie lo ve, decía. Ese principio se convertiría en una obsesión para Steve. Era brillante, pero difícil. Los maestros lo consideraban problemático. Su mente iba más rápido que el sistema educativo. En 1968, con apenas 13 años, Steve visitó las oficinas de Hewlett-Packard. Se fascinó con los ingenieros, los cables, los prototipos. El mundo de la tecnología lo seducía como un lenguaje secreto que él intuía desde niño. Woz era un genio técnico, Jobs, un visionario. Se entendieron como dos piezas de un rompecabezas. Juntos construyeron una caja azul que permitía hacer llamadas telefónicas gratuitas. Era ilegal, sí, pero también era el primer indicio de su capacidad para hackear el sistema. Jobs buscaba algo más allá de los circuitos. Quería entender la esencia de la vida. Practicó meditación, ayunó, leyó a Krishnamurti. Regresó con la cabeza rapada, vestido con túnicas y una nueva perspectiva. La simplicidad como virtud. Era brillante, pero difícil de manejar. No le gustaba bañarse, discutía con sus jefes, pero entregaba resultados. Su obsesión por la estética y la eficiencia comenzaba a tomar forma. En 1976 nació Apple. No en una oficina, sino en ese garaje. Jobs convenció a Wozniak de vender su calculadora científica. Él vendió su Volkswagen. Con ese dinero ensamblaron el Apple I. Era el inicio de una revolución. Vendieron 50 unidades. Jobs tenía algo más que un producto. Tenía una visión. Quería llevar la informática a las masas, con belleza y propósito. Desde joven, Jobs era exigente, perfeccionista, a veces cruel, pero también inspirador. Su dualidad lo hacía difícil de encasillar. Era un líder que no pedía permiso. El niño que miraba las estrellas ahora construía máquinas que cambiarían el mundo. Pero el camino apenas comenzaba, y la luz que lo guiaba también lo quemaría. En 1976, en un garaje de Los Altos, dos jóvenes con cabello largo y sueños descomunales encendieron una chispa. Lo que comenzó como una placa base rudimentaria se convertiría en una revolución tecnológica. Pero el ascenso de Steve Jobs no sería lineal. Sería brillante, caótico y profundamente humano. Apple Computer fue fundada el 1 de abril de 1976. Jobs, Wozniak y Ronald Wayne firmaron el acta de constitución. Wayne, temeroso del riesgo, vendió su parte por $800, una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. Jobs no quería solo vender computadoras, quería cambiar la relación entre humanos y máquinas. La tecnología debe ser bella, simple, intuitiva, decía. Su carisma era magnético, su visión contagiosa. El Apple II fue un éxito rotundo. Con gráficos en color y diseño elegante, se convirtió en la primera computadora personal de masas. Las ventas explotaron. Apple pasó de garaje a gigante. Márcula invirtió $250.000 y trajo estructura empresarial. Jobs aprendió de él cómo presentar, cómo negociar, cómo construir una marca. Apple se profesionalizaba. Woz quería compartir conocimiento. Jobs quería control. La amistad se tensaba. Jobs comenzaba a mostrar su lado más dominante, más obsesivo.
Lisa fue el primer intento de Jobs por crear una computadora con interfaz gráfica, pero fue apartado del proyecto por su comportamiento errático. Herido, pero no vencido, comenzó a gestar algo más radical. Jobs reunió un equipo rebelde. Les dijo: «Vamos a hacer historia». El Macintosh sería su obra maestra. Cada detalle, desde el diseño hasta el sonido de inicio, debía ser perfecto. El anuncio 1984, inspirado en la novela de George Orwell, mostraba a Apple como la rebelión contra el conformismo de IBM. Fue emitido durante el Super Bowl. Fue audaz, fue icónico. El Macintosh fue presentado como una revolución. Jobs lo mostró al mundo con teatralidad. La audiencia estalló en aplausos. Era el momento más glorioso de su carrera. Pero el éxito tiene un precio. Jobs, cada vez más difícil, más controlador, comenzaba a incomodar a la junta directiva. Y mientras el Macintosh luchaba por venderse, una traición se gestaba en silencio. El Macintosh había sido presentado con una ovación. Steve Jobs estaba en la cima. Pero el vértigo del éxito puede cegar incluso a los más visionarios. En 1985, el hombre que fundó Apple fue expulsado de su propio reino. Esta es la historia de una caída que sembró la semilla de una transformación. Aunque revolucionario, el Macintosh era caro y limitado. Las ventas no cumplían las expectativas. Jobs, obsesionado con la perfección, presionaba al equipo. Las tensiones crecían. Jobs había convencido a Scully de unirse a Apple en 1983 con una frase legendaria: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o cambiar el mundo? Pero ahora sus estilos chocaban. Scully era diplomático, Jobs volcánico. Jobs quería lanzar una nueva computadora, más radical, pero la junta directiva lo veía como un riesgo. Su comportamiento errático, sus humillaciones públicas, su falta de filtro, todo comenzaba a pesar. En mayo de 1985, Scully lo confrontó. La junta lo despojó de todo poder ejecutivo. Jobs, el fundador, fue marginado. No lo despidieron oficialmente, pero lo dejaron sin nada. El 17 de septiembre de 1985, Steve Jobs renunció a Apple. Tenía 30 años. Su imperio lo había expulsado. El mundo lo vio como un fracaso. Pero él tenía otros planes. Jobs fundó Next con una visión aún más ambiciosa: crear la computadora perfecta para universidades y científicos. El diseño era elegante, el sistema operativo avanzado, pero el precio era prohibitivo. Su obsesión por el detalle alcanzó nuevos niveles. Mandó construir una fábrica automatizada. Exigía que el interior de la computadora fuera tan bello como el exterior. Era arte disfrazado de ingeniería. Next no triunfó en ventas, pero su sistema operativo era brillante. Tan brillante que años después sería la base de algo mucho más grande. En 1986, Jobs compró una división de Lucasfilm dedicada a gráficos por computadora. La renombró Pixar. No era cine aún, era tecnología. Pero algo mágico comenzaba a gestarse. Había perdido su empresa, pero había ganado libertad. Y en ese exilio, Steve Jobs comenzó a reinventarse. Lo que parecía el final era apenas el intermedio. Mientras Apple seguía su curso sin él, Steve Jobs se sumergía en un mundo inesperado: el cine. Lo que comenzó como una inversión tecnológica se transformó en una revolución narrativa. Pixar no solo reinventó la animación, también reinventó a Jobs. Por $5 millones, Jobs adquirió la división de gráficos por computadora de Lucasfilm. La renombró Pixar. No era una productora aún, era una empresa de hardware. Pero algo más profundo comenzaba a gestarse. Jobs apostó por vender computadoras de alto rendimiento para medicina y gobierno, pero el mercado no respondió. Las pérdidas se acumulaban. Pixar parecía otro fracaso. John Lasseter, animador visionario, comenzó a crear cortos con alma. Luxo Jr.
Fue nominado al Oscar. Jobs, al verlo, comprendió. Pixar no era una empresa de hardware, era una fábrica de historias. Pixar firmó un acuerdo para producir 3 películas animadas con Disney. Era una apuesta arriesgada, pero Jobs creía en la magia del Lasseter y en la tecnología como herramienta narrativa. Toy Story fue la primera película animada completamente por computadora. Se estrenó en noviembre de 1995. Fue un éxito rotundo. Crítica, taquilla, historia. Pixar había nacido. Y Jobs renacía. El día después del estreno de Toy Story, Pixar salió a bolsa. Jobs se convirtió en multimillonario. Pero más allá del dinero, había algo más profundo. Por primera vez, era reconocido como un creador de historias. Pixar no era una empresa convencional. Jobs fomentó una cultura creativa, libre, caótica. Aprendía a liderar sin controlar, a confiar, a inspirar. Mientras Pixar brillaba, Next se apagaba. El hardware no funcionaba, pero el sistema operativo era brillante, y alguien comenzaba a notarlo. Apple estaba en declive, sin rumbo, sin innovación. El sistema operativo era obsoleto. Y entonces miraron hacia Next. Apple quería comprar Next. Jobs estaba a punto de volver, no como el joven rebelde, sino como el hombre que había aprendido a caer y a contar historias. 10 años después de su caída, Steve Jobs regresó a Apple, pero no como el joven rebelde que había sido. Volvía como un hombre transformado por el fracaso, la paternidad, el cine y la paciencia. Lo que siguió fue uno de los regresos más impactantes en la historia empresarial moderna. Apple, en crisis, necesitaba un nuevo sistema operativo. Next tenía justo lo que buscaban. Por $400 millones, Apple compró Next y con ello recuperó a Steve Jobs. No volvió como CEO. Al principio solo como asesor, pero su presencia era magnética. Comenzó a tomar decisiones, a despedir proyectos innecesarios, a reordenar el caos. Muchos aún lo recordaban como el joven difícil, pero ahora era más calculador, más estratégico. Su visión seguía intacta y Apple comenzaba a escucharlo. El iMac era colorido, transparente, amigable. Una ruptura total con el gris corporativo. La computadora para el resto de nosotros, decía. Fue un éxito inmediato. Apple volvía así a respirar. Jobs creía que el diseño no era decoración, era función, belleza, emoción. Cada curva del iMac, cada color, cada cable, debía contar una historia. Apple comenzó a enfocarse en menos productos, pero mejores. Jobs eliminó líneas enteras, apostó por la excelencia, por la experiencia del usuario como prioridad absoluta. La campaña Think Different no vendía productos, vendía filosofía. Jobs quería que Apple representara a los que cambiaban el mundo. Era más que marketing, era identidad. En 1997, Jobs asumió el control total. Apple ya no era solo una empresa, era su lienzo, su escenario, su segunda oportunidad. Jobs sabía que Apple necesitaba sobrevivir. Aceptó una inversión de $150 millones de Microsoft. Fue criticado, pero también fue estratégico. Apple vivía para luchar otro día. Había salvado a Apple, pero no se conformaría con eso. En su mente ya se gestaba algo más radical, algo que cabía en la palma de la mano y que cambiaría el mundo. Steve Jobs había salvado a Apple, pero no se conformaba con restaurar una empresa. Quería reinventar industrias, primero la música, luego la telefonía y finalmente la forma en que vivimos. Este es el capítulo donde la tecnología se volvió íntima, personal, mágica. La música estaba fragmentada, los reproductores eran torpes. Jobs quería 1000 canciones en tu bolsillo. El iPod nació con esa promesa. Pequeño, elegante, intuitivo. Lanzado en octubre de 2001, cambió la industria musical para siempre. Jobs convenció a las discográficas de vender música digital por canción. En abril de 2003, iTunes Store
abrió sus puertas. Era simple, legal, revolucionario. El iPod se convirtió en un fenómeno cultural. Apple ya no era solo una empresa de computadoras, era una marca de estilo de vida. Las Apple Stores, diseñadas como templos minimalistas, ofrecían experiencia, comunidad y deseo. Jobs quería fusionar 3 dispositivos: teléfono, iPod y navegador. El equipo trabajó en secreto. El reto era inmenso, pero la visión era clara: eliminar botones, simplificar, reinventar. Hoy, Apple va a reinventar el teléfono, dijo. El iPhone era elegante, táctil, sin teclado físico. La audiencia estalló. Era más que un teléfono. Era una computadora de bolsillo, una ventana al mundo. El iPhone cambió la forma en que vivimos. Transformó industrias, telecomunicaciones, fotografía, música, redes sociales. Jobs no solo creó un producto, creó una plataforma para el futuro. En julio de 2008, Apple lanzó la App Store. Cualquier desarrollador podía crear herramientas para el iPhone. Era una revolución descentralizada, millones de apps, miles de negocios, un nuevo ecosistema. Jobs seguía obsesionado. Cada píxel, cada animación, cada caja de producto debía ser perfecta. Su exigencia era legendaria, pero también inspiradora. Una tableta, sin teclado, sin ratón, solo pantalla. Muchos dudaron, pero el iPad se convirtió en otro éxito. Jobs había creado una nueva categoría. Otra vez, había puesto el mundo en nuestros bolsillos, pero su cuerpo comenzaba a fallar. Y mientras millones se conectaban gracias a él, Jobs enfrentaba su batalla más íntima. Steve Jobs había conquistado la cima. Había reinventado la música, la telefonía, la informática. Pero mientras el mundo celebraba sus creaciones, su cuerpo comenzaba a rendirse. Este episodio no es solo sobre enfermedad, es sobre legado, sobre cómo un hombre enfrentó la muerte sin dejar de crear. Steve Jobs fue diagnosticado con un raro cáncer pancreático. Al principio, se negó a operarse. Buscó tratamientos alternativos, dietas, acupuntura, espiritualidad. Creía que podía controlar su cuerpo como controlaba sus productos. Finalmente, accedió a la cirugía. Le extirparon el tumor. Parecía recuperarse, pero el cáncer era silencioso, persistente. Jobs lo sabía y comenzó a vivir con urgencia. Cada presentación era una batalla contra el tiempo. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente seguía afilada. El público lo aplaudía, sin saber que cada keynote podía ser la última. El iPad fue su último gran producto, una tableta que redefinió la informática móvil. Jobs la presentó en enero de 2010, con voz suave, con mirada intensa. Era su despedida disfrazada de innovación. El 24 de agosto de 2011, Steve Jobs renunció como CEO de Apple. Tim Cook asumió el cargo. Jobs se retiraba, pero no se rendía. Jobs permitió que se escribiera su biografía sin censura. Quería que se conociera su complejidad, su genio, su dureza, sus contradicciones. «No quiero que me endulcen», dijo. Pasó sus últimos días rodeado de familia, reflexionando, leyendo, escuchando música, mirando el cielo, como aquel niño que soñaba entre huertos de albaricoques. Steve Jobs murió el 5 de octubre de 2011. Tenía 56 años. Su última palabra fue «Oh wow, oh wow, oh wow». El mundo entero se detuvo, no por un empresario, sino por un creador, un soñador, un hombre que nos enseñó que la tecnología podía tener alma. Jobs se fue, pero dejó algo más que productos. Dejó una forma de pensar, de crear, de vivir. Y su luz aún brilla en cada dispositivo, en cada idea, en cada acto de imaginación. En el último episodio, el legado de Jobs, su influencia en el mundo moderno y la pregunta que aún resuena: ¿qué significa realmente dejar huella? Steve Jobs murió el 5 de octubre de 2011, pero su historia no terminó ahí, porque hay vidas que no se apagan con la muerte. Hay ideas que se siembran en millones de mentes.
Este episodio no es sobre lo que hizo, es sobre lo que dejó. El funeral de Jobs fue íntimo, sin cámaras, sin discursos públicos, solo los que lo conocieron de verdad. Tim Cook, Jony Ive, Laurene Powell. Todos sabían que no solo despedían a un hombre, despedían una era. Tim Cook asumió el liderazgo, pero nunca intentó reemplazar a Jobs. Sabía que su tarea no era imitarlo, sino honrarlo. Diseñado por Jobs antes de morir, el Apple Park es más que una sede. Es un templo a la simplicidad, a la naturaleza, a la colaboración. Cada curva, cada vidrio, cada jardín, lleva su firma invisible. Apple siguió innovando, pero cada producto llevaba el eco de Jobs, su obsesión por el detalle, su búsqueda de lo esencial, su creencia de que la tecnología debía servir al alma. Jobs se convirtió en símbolo de creatividad, de rebeldía, de perfección. Su frase "Stay hungry, stay foolish" se volvió mantra para generaciones enteras. Su historia fue contada y recontada, a veces con admiración, a veces con crítica, pero siempre con fascinación. Porque Jobs era complejo, contradictorio, humano. Laurene continuó su legado en educación, filantropía, periodismo. Sus hijos crecieron lejos del foco mediático. Jobs había sido duro, pero también profundamente amoroso. Jobs creía en la pasión como brújula, en el diseño como lenguaje, en la intuición como motor. Su filosofía no era técnica, era espiritual. Cada acto creativo con un dispositivo Apple es una extensión de su visión. Jobs no solo creó herramientas, creó posibilidades. Steve Jobs no fue perfecto. Fue intenso, difícil, brillante. Pero sobre todo, fue un soñador. Y en cada sueño que hoy se convierte en realidad, su espíritu sigue vivo. Porque hay personas que no mueren, solo se transforman en ideas que nos acompañan para siempre. Gracias, Steve. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Y comparte este video con alguien que necesite una chispa de inspiración hoy. Porque cada historia que contamos puede cambiar otra vida.